Luis Vicate es abogado, licenciado en seguridad, ya hablamos alguna vez con él y le damos la bienvenida en directo al hueso. Encantado, Luis. Martín Hauserman, estamos junto con Tamara 40. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Tamara? Un gusto escucharlos. Buen Gracias, día. igualmente. Yo tengo una pregunta clara y concreta, que es que la ministra de Seguridad va a ser... Tamara me dijo que te haga la primera otra, pero le voy a hacer la de Patricia Burlich. Va a Bueno, ser Patricia Burlich la ministra de Seguridad. Quiero tu opinión al respecto. Bueno, era una cuestión que ya venía sobrevolando en los últimos días. Aparentemente se ha concretado. Hubo idas y vueltas. Ha dejado algún que otro resquemor en el camino, pero no nos olvidemos que Sí, tiene el expertise de una gestión anterior. claro. Y yo diría que tiene otro expertise que mucha gente olvida. Ella ya desde el año 98 que está en el tema de seguridad, porque estuvo en la primera gestión del ministro Aslanian como subsecretaria de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Así que esto lo recuerdo muy bien. Yo era director de Asuntos Internos en ese momento Sí. y bueno, recuerdo muy bien el hecho de que ya está en el tema de seguridad desde la década de los 90, ¿no? Así que creo que es una medida, si bien no es necesario e imprescindible que quien comanda sepa los entresijos de la seguridad, porque para eso tiene sus equipos de Sí. asesores y demás, pero por lo menos sabe qué conduce y cómo lo está conduciendo. Eso es importante, ¿no? Gendarmería, Fuerza de Seguridad, habló un poco ya algunas cosas, va a utilizar todo, está dentro de la Constitución, va a poder usar a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás viendo? Porque uno la nota que va a Bueno, salir con los tapones de punta y quiere seguir lo que según todos dicen fue muy bueno en su gestión y la quiere terminar ahora. no nos olvidemos que en su gestión hubo un récord de, por ejemplo, secuestro de droga. Bien, Hubo un récord de destrucción de búnkeres también, esto hay que reconocerlo, hay que decirlo. Y por otra parte, la utilización de las Fuerzas Armadas es posible sin violar la ley sí, actual, sí, que establece una tajante división entre seguridad interior y seguridad exterior, pero las Fuerzas Armadas pueden colaborar a nivel de auxiliar, en este caso de la Fuerza de Seguridad, sobre todo en el ámbito logístico, de comunicaciones. Hay una serie de cuestiones en la cual las Fuerzas Armadas pueden reforzar sin intervenir en la tarea específica de seguridad interior, ¿no? bien, bien. Entonces es factible, porque todo dice, no, no puedes usar las Fuerzas Armadas porque es anticonstitucional. ¿Para qué las puedo usar, por ejemplo? ¿Puede salir las Fuerzas Armadas, por ejemplo? ¿Puedo usar el ejército para ir al conurbano bonaerense y hacer de policía? No, eso no puedo. No, 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 pero sí puede aparecer un camión de comunicaciones o varios móviles de bien, comunicaciones o varios helicópteros para trasladar personal de un lugar a otro rápidamente. Para todo ese tipo de tareas, para transportar vituallas, para hacer cocinas de campaña, para fabricar carpas, para concentrar bien. tropas policiales, me refiero, ¿no? En algún lugar rápidamente o para concentrar gente que haya sido detenida y bueno, se les ponen carpas hasta que sean derivados a unidades. Hay una serie de tareas que están en este momento sin uso prácticamente, la radarización, la utilización de radares para detectar aviones, digamos, no autorizados. Sí, hay una serie de cosas sin entrar en lo que es la tarea exclusivamente policial Bien. o de fuerza de seguridad, en este caso, que son estas fuerzas híbridas, que son las cuatro fuerzas federales, que tienen estado militar, pero son fuerzas civiles, no son militares, como la Gendarmería, la PCA y demás. Bien, Y creo que el Ejército y la Fuerza Aérea y la Prefectura, bueno, la Prefectura es Fuerza de Seguridad, pero la Fuerza Aérea puede dar una mano en el patrullaje, en la detección a través de medios electrónicos de ciertas cuestiones, de ciertos alijos de drogas que anden tratando de pasar los controles. Sí, es interesante y no viola la ley de defensa porque no entran en conflicto, digamos, en combate. puede utilizar también está bien, y en todo lo que tiene que ver con delito federal, con tema drogas, tampoco puede usar el ejército, pero sí, como hacen ahora, usan la gendarmería. Claro, Bien, exactamente. Se usan las fuerzas federales y se usan las fuerzas provinciales también. La única diferencia es que la fuerza provincial actúa
y se pone a disposición del juez federal de la provincia de que se trate, al ser un delito de orden federal. En todas las provincias hay justicia federal repartida y entonces se ponen a disposición de ellos, Perfecto. ¿no? Bien, 10 puntos. Tamara. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Bueno, para continuar un poquito, o sea, habíamos pactado otro Por tipo eso, de... eso. ¿Vamos con esas preguntas? No, Claro. igual, ¿sabes qué? Me voy a meter en lo que Dale. preguntaste, Martín. Con respecto a Patricia Bullrich, asumiendo como ministra de Seguridad, lamentablemente nosotros trabajando en los medios nos enteramos, nos van contando que, bueno, con la inflación argentina, con todos los aumentos que va a haber próximamente y llegada la época de fiestas, ¿no? Como Oh, que se generaliza de alguna manera un tipo de violencia, ya se puede escuchar que pueden llegar a existir saqueos. Vos conociendo la gestión ya anterior de Patricia Bullrich, ¿cómo crees que puede llegar a contener esta situación? bueno, yo creo que teniendo en cuenta el perfil, su idiosincrasia, su forma de operar hasta ahora, que es lo que uno puede evaluar, creo que va a tener cierta contundencia, que no va a permitir el avance de este tipo de desmadres, que son típicos de este mes, ¿no? Entramos en un mes muy complicado, muy álgido, en donde las tomas de supermercados, los motines en unidades carcelarias o unidades de detención transitoria como son las comisarías. Diciembre es un mes que de alguna manera es disparador de delitos. ¿Por qué? Porque a nivel psicológico, la gente que está, por ejemplo, privada de su libertad es como que hace un pase en limpio de todo su año y Como entonces un hay balance, una... ¿no? Claro, todos hacemos un balance a la hora de levantar nuestra copa o comer las uvas, ¿no? Claro. Pero ese balance, si no es positivo, frustra y la frustración se canaliza a través de la agresión. O sea que va a haber seguramente un aumento, de hecho ya lo hay, ¿no? Si nos sentamos a ver placas rojas es lo único que vemos en algunos canales y ciertas, por supuesto, ¿no? Ataques a efectivos policiales, cosa que antes no se veía, ahora se ve cada vez con... Inclusive vemos hasta emboscadas, ¿no? Es decir, de pronto un llamado que puede ser cierto o no del 911 justamente para que cierto personal policial vaya a un embudo y pueda ser atacado. Todas esas cuestiones, diciembre nos va... Además tenemos las grandes migraciones también estivales, de las vacaciones, que de acuerdo a la situación económica quizá no sea tan grande, pero va a ser importante también, y esto va a producir migración delictiva, mutación delictiva. Eh, es un mes complicado. Diciembre va a ser un mes de prueba y de prueba fuerte del tema de seguridad. Eh, ya que sigue con el tema de la flamante ministra de Seguridad, que ayer dijeron que ya la confirmaron. Viste que uno ve imágenes de Bukele en El Salvador, ve imágenes de las maras, como la cárcel. Bueno, no creo que se venga algo parecido en la Argentina, pero viste que Patricia Bullrich dijo que quiere crear una cárcel especial para el narcotráfico. Sí, sí, bueno, en realidad no es mala idea. ¿Por qué? Porque hasta ahora los diferentes planes que se han tomado con respecto a los narcotráficos, a los narcos que están justamente por narcotráfico, valga la redundancia, en una unidad penitenciaria, no han dado demasiado resultado y hay muchos narcos que seguían desde la cárcel manejando, cosa que pasa en otros países de Centroamérica también. El hecho de sectorizarlos, de alguna manera aislarlos, cumpliendo con las condiciones, por supuesto, humanitarias de detención que corresponden, pero les corta un poco la posibilidad de seguir manejando a distancia. ¿Qué va a producir esto? Va a producir una anomia en las segundas líneas, seguramente va a producir también un poco de violencia entre las segundas líneas que van a disputar el liderazgo, como pasó con el Chapo Guzmán, Ujú. etcétera, en otros países. Cuando falta el líder del cártel, las segundas líneas comienzan una pelea por la sucesión. Y yo creo que la idea es esta, que descabezar las cúpulas y ahí impedir este trasiego de información Claro. que no me parece mal para nada, ¿no? Bueno,
Coincido con usted, Luis. Bueno, una pregunta que de lo que habíamos charlado fuera de aire, vamos a cambiar totalmente de tema, tiene que ver con la seguridad del presidente electo Javier Milei, que en la semana lo vimos, bueno, cuando se presentó yendo a la casa a Olivos a ver a Alberto Fernández en Bajó, ese claro. primer encuentro, lo vimos bajarse de su auto totalmente tranquilo para saludar niños de una camioneta escolar. Bueno, eso se tiene que terminar. Ahora, el día de la Asunción, tenemos tres posibles escenarios. Uno es el balcón de la Casa Rosada, uno es en Plaza Congreso, propiamente dicho, y otra las escalinatas del Congreso de la Nación. Sí. ¿Qué medidas de seguridad habría que tener con respecto a estos lugares tan expuestos, ¿no? Por ejemplo, como sería la Plaza Congreso. Bueno, primero, el protocolo de seguridad para ese evento ya está prácticamente montado. Ya hay los primeros anillos, segundo anillo, tercer anillo, ya hay gente que está, digamos, cumpliendo con este protocolo de distintas fuerzas de seguridad y inclusive de Fuerzas Armadas, porque no nos olvidemos que en este caso la Casa Militar, que es la custodia de la Casa Rosada y del presidente, también hace las funciones, digamos, de seguridad del presidente. Entonces, ni bien el presidente jure, inmediatamente su seguridad de su primer anillo, digamos, queda a cargo de la Casa Militar. Y por otra parte, los tres escenarios que vos me mencionás son a cual más terrorífico, ¿no? Para un encargado de custodia, Claro. porque yo desaconsejaría vivamente la utilización de las escalinatas del Congreso para dirigirse a la muchedumbre, porque entraña, a ver, entre el Congreso y la Casa Rosada, que después hay que hacer ese corredor en algún momento, debemos tener más o menos unos 100 y pico de puntos de fuga en donde algún tirador o alguien que quiera hacer daño puede llegar a hacer algo. Esos van a estar seguramente cubiertos por sniper, van a estar todos los ángulos posibles para no repetir el efecto Kennedy, digamos. La Claro. segunda, si decide trasladarse, bueno, que no lo haga en un vehículo descapotable, como aparentemente algunos querían revivir un auto que usó Perón en su momento, que era descapotado, abierto. Bueno, nuevamente tenemos el ejemplo de John Fitzgerald Kennedy y no es un buen ejemplo. Yo creo que tendría que salir del Congreso, no detenerse en la escalinata, tomar un auto blindado, con techo blindado inclusive, y dirigirse hacia la Casa Rosada, o si hay Te Deum a la catedral y de ahí a la Casa Rosada. Va a ser el momento de mayor riesgo si lo hace caminando, pero de todas maneras, si tiene que hablar, yo lo haría desde la Casa Rosada y con el famoso plexiglas, el famoso poliuretano antibalas que hemos visto que se usó en alguna ocasión, porque tenemos una grieta grande, tenemos una situación muy lábil en materia Total, de total. inseguridad. De pronto puede haber las operaciones que se llaman mamushka, que son las operaciones tipo muñeca rusa, una dentro de otra, y el temor es que aparezca un dron, por ejemplo, y entonces inmediatamente se lo neutraliza, porque hay personal que está específicamente entrenado para voltear drones, que pueden tener explosivos o no. Eh, pero ¿qué pasa? Hay un disparo, cae un dron, se produce una corrida en la plaza, hay una señora que está en silla de ruedas, se cae, se golpea la cabeza y muere. Y se estropeó la ceremonia De Asunción. digamos, impactar en el blanco principal. Políticamente la ceremonia se cae en pedazos. Tal cual. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que han sido objeto de estudio y de mucha preocupación por todo el personal que tiene la custodia y esperemos. Reitero, yo utilizaría la Casa Rosada para dirigirme a la ciudadanía y trataría de estar lo menos expuesto posible in itinere, es decir, con un coche blindado, pero con techo. Gracias, Luis, por este ratito con nosotros. Muy, muy interesante todo lo que nos contaste. Hasta siempre, un Gracias, muy abrazo. amable. Luis Vicat, abogado, especialista en seguridad.